No había visto nunca qué es lo que pasaba tras el conflicto. Siempre, cuando llegaba la hora de la limpieza, alguien se encargaba de los desperdicios y los desperfectos. Pero esta vez Cato los llamó delante mía. Un hombre anciano, con un traje pulcramente limpio, apareció en la escena, como si fuese un demonio. Eso era lo que mi instinto me decía. Tras hacer una pequeña reverencia, me fijé en este hombre. Tenía una máscara de un doctor de la plaga. Aún así, se veía que sus orejas terminaban en punta. Además, tenía una aura realmente fuerte, pero nada agresiva. El hombre abrió su gabardina y de ella salió un enjambre de pequeños demonios que hacían casi retroceder al tiempo. Pero decir retroceder es en sí algo que no tendría sentido. Estos seres se veía que usaban magia. Simple y llanamente hacían volver escasos minutos en el tiempo al escenario que estábamos nosotros presentes. Aún así, nos dijo que nuestro amigo no podía volver a ser de carne y hueso. Aún así, se frotó la máscara como si fuese una barba y exclamando dijo: Quizás hoy pueda recuperar algo. Señaló un pequeño diario que tenía Conrad en su cintura. Él, usando él mismo la magia, hizo hacer que el objeto dejase de ser de plata y se la entregó a Cato. En ella encontró un montón de escritos de preparaciones y combates anteriores. Cato los hojeó por encima y asintió en muchas ocasiones. Luego de agradecerle al doctor nos retiramos todos, cada uno en una dirección opuesta. Cato y yo fuimos de vuelta a nuestro coche y el misterioso doctor de la plaga en dirección opuesta, adentrándose en el bosque para fundirse de nuevo con la oscuridad. En ese momento me armé de valor y le pregunté a Cato qué es lo que había visto en el diario. Sus aventuras y sus notas de caza, la mayor parte de ellas de Wendigos, aunque hay otro tipo de no muertos escritos. Pero ya te hablaré de eso en detalle en casa. Quiero relajarme un poco y distraerme de esta aventura. Como entenderás, he perdido a un viejo amigo y necesito recomponerme. El viaje de vuelta fue bastante tranquilo. Ninguno de los dos quisimos intercambiar muchas palabras. Pero, una vez en casa y una vez descansado 2 días, Cato me llamó al salón de su hogar. Mira, Kato fue un amigo que conocí desde que era joven, ¿vale? Lo conocí cuando era solamente un infante en Alemania. Lo conocí merodeando a las afueras de la jungla negra, ese inmenso bosque de Alemania. No sabía apenas hablar de manera fluida en alemán. Estaba aterrado el joven y lleno de heridas por todos lados. No sabía quién era ni de dónde venía. Tenía una amnesia temporal. Lo adopté. Lo traté como si fuese otro de mis hijos. Verás, yo he tenido a lo largo de toda mi vida 3 hijos. Y él era amigo de mi segundo hijo. Lo traté como uno más. No fui para nada despectivo ni diferente con él. Por lo que vi, lo aprecio mucho. Mi hijo, que era ya casi adulto, jugaba mucho con él. Y cuando mi hijo se graduó como cazador, lo adoptó a él como pupilo. Después de eso, ambos fueron en busca de aventuras, buscando su propio camino. Mi hijo, a diferencia de ti, fue entrenado desde pequeño, por eso se pudo graduar con honores, por así decirlo, antes. Y un día, mi hijo vino destrozado. Es normal venir herido y hasta mutilado de un enfrentamiento contra los seres de la oscuridad, pero mi hijo vino muy decidido. Dijo que apareció un nuevo tipo de Wendigo, una evolución. Yo obviamente le dije que no. Los Wendigos eran no muertos y muy pocas veces los no muertos evolucionan. Como bien sabrás, los no muertos son una de las especies de seres malignos que muchas veces se congelan en el tiempo. Literalmente se quedan anclados a un deseo o a una ambición que tuvieron en vida. Me comentó que existía un ser que él mismo había llamado el Rey Wendigo. Yo no dudé de su palabra y reuní a un gran grupo de cazadores. La mitad, incluyendo a mi hijo, muriendo delante de Manfred. Pero el más perturbado no fui yo, sino fue Manfred, ya que reconoció varias facciones de ese Wendigo. Ese enfrentamiento rompió la amnesia de Manfred, ya que miró al ser a los ojos, y los ojos tenían el mismo color que los suyos. Se dio cuenta que se estaba enfrentando a su padre, y por eso maldijo al ser y lo decapitó. Ese ser portaba consigo un diario,
que demostraba el linaje de Manfred. Un gran duque decidió retirarse a una región montañosa y boscosa donde hizo una comunidad de cazadores. Esa comunidad está reflejada en este diario y Manfred encontró la verdad gracias a esta carta. La carta era un papel arrugado llenas de viejas gotas de sangre. Decía así: Hola querido hijo, si estás leyendo esto es porque obviamente he fallado mi cometido. Yo, igual que tú, somos de una pequeña comunidad al norte de aquí, la Jungla Negra. Es un pueblo pequeño, una comunidad remota, cerrada, la cual se vio obligada a apartarse de la sociedad para no perder sus costumbres. Nos conocen como Monsterjäger o cazadores de monstruos, ya que a pesar de vivir en armonía con la naturaleza, también la defendemos. El equilibrio entre lo que vulgarmente se conoce, lo sobrenatural. No es más que simples criaturas que han estado durante años entre nosotros, desde el comienzo de los tiempos, pero ahora se han exiliado. Están vistas como fantasías. Mi esposa, por desgracia, no pudo con esta vida, ya que el bosque suele dar advertencias, y ella pareció no hacerle suficiente caso, llegando a morir contra una criatura que llegó de manera invasiva a este lugar que era nuestro santuario y lo invadió. Eso generó un desequilibrio en toda la zona y te dejó a ti, hijo, y a mí, los únicos supervivientes de nuestra comunidad, al cual yo te he entrenado de alguna manera estricta, lo sé, pero sé que más tarde o temprano recordarás mis enseñanzas. Seguramente, como he dicho antes, si estás leyendo esto, he tenido el mismo destino que tu madre, y puede que siga las mismas costumbres de nuestra orden, ya que antes de partir en mi misión, una influyente comunidad acudió a mí para que me sometiese a sus reglas y el pueblo formase parte a ella. Yo le dije que los únicos que quedábamos éramos nosotros, así que perdió el interés, y yo me adentré al bosque, sin ti, para cazarlo. Sé que no estabas preparado, así que lo hice por mi cuenta. Hoy acabaré con esta plaga que está multiplicándose en el bosque. Esta plaga que se llama Wendigo. Si estás leyendo esto, hijo, no te culpes. No fue culpa tuya por subestimar el horror, igual que yo, que invadía este bosque. Ten orgullo y no pidas ayuda a los cazadores. Ellos son débiles. Tienes que ser tú el que resuelva este asunto. Tienes que ser fuerte, ágil y sobre todo, nunca confíes en nadie, Manfred. La carta me parecía extraña. Un instinto dentro de mí me decía que había más información de la que se veía a simple vista. Así que la puse a contraluz, viendo unos extraños números que para mí no guardaban ningún sentido. Aún así se lo dije a Kato, el cual hizo lo mismo, pero a diferencia de mí, abrió los ojos como platos. Sorprendido dijo: Eureka, chico. Parece que ahora tenemos otra misión. Pero, para nuestra desgracia, su hogar estaba en Montana, un lugar que, aunque es bello, era el peor lugar para estar buscando una casa en el bosque, ya que Montana entera era un bosque. ¿Por qué demonios todos los cazadores tenéis que tener casas apartados de la sociedad? ¿Tenéis algún miedo con que se cuele alguien y vea vuestra colección de cabezas decapitadas o ballestas? Kato? Más bien es para que no escuchen gritar a cualquier ser que estemos interrogando, secuestrando o invocando en nuestro hogar. Dijo esto último con un tono casi irónico. ¿Invocando? El hogar de Conrad no era tan lujoso como el de Kato. Era literalmente una casa cueva. Al intentar tocar la puerta, la misma se abrió sola y una escoba vino a recibirnos. Kato la saludó como si fuese una vieja amiga, y ella bailoteó alrededor de él. No me gustaba mucho la magia, pero he de decir que esta era bastante graciosa. Kato luego se sentó y preguntó a la escoba si sabía de algo que el amo tenía guardado para él. La escoba luego fue dando saltitos hasta que llegó a una estantería y golpeó con la madera la puerta de la misma. Kato la abrió con la misma llave que tenía el mueble en sí puesto. Dentro encontró unas instrucciones que Kato, como última voluntad de Conrad, tendría que seguir para descubrir más información del creador del Rey Wendigo. Parecía que el ser que estaba promoviendo que muchos seres saliesen del orden natural de su propia creación
era un vampiro de la familia alemana de los Karsten. No tardamos mucho en mirarlo todo y hacer como decía en el libro, prenderle fuego a toda la casa. Kato guardó todo lo que era esencial en una especie de mochila que parecía albergar, como dijimos en otras ocasiones, más de lo que parece por fuera. Luego, cogiendo también la escoba, nos fuimos del lugar, prendiendo la cueva y viendo cómo se derrumbaba para que el humo apagase el fuego que quedaba, y de esta manera la cueva era como si nunca hubiese existido. Kato estaba preocupado, se le notaba en el rostro. Mira, chico, cualquier ser que es más viejo que yo me da mala espina. Y los vampiros cumplen más que un requisito para que me caigan mal. He de decirte que a diferencia de los seres animalísticos a los que nos hemos enfrentado, los vampiros son distintos. Porque lo único que los distingue a ti, a mí y a un vampiro es que ellos son en esencia más astutos que tú y que yo, porque han vivido más, y el tiempo siempre da astucia. Pero, a diferencia de nosotros dos, ellos casi siempre es para el mal. Son igual que los liches, no muertos superiores, y por ende pueden controlar a otros no muertos inferiores. También tienen poderes mágicos y tienen gran afinidad con los demonios. Los Korstan son una familia de aristócratas. Se les da bien todo lo que he dicho anteriormente, y por si fuese poco, son de los mejores magos vampíricos. Por ende, no nos conviene ningún enfrentamiento contra ellos. La mayor parte de los Korstan podrían decapitarnos antes de que nosotros siquiera tuviésemos la oportunidad de desenfundar nuestras armas. Pero no todos son Korstan, y es una familia muy ilustre como para mancharse con cualquier asunto mundano. Normalmente suele tener familias cadete que hacen el trabajo sucio, con la esperanza de que alguno de sus miembros pueda ascender a la familia, pero muy pocos pueden lograr eso. Nuestro objetivo es ver si un Korstan de verdad está junto a estos acontecimientos que nos hicieron sentir tanto dolor. Pero solamente conozco un Korstan y no es que me lleve muy bien con él. Así que te pido un favor, por favor, mantén la calma. Nuestro viaje en avión fue realmente extraño, ya que obviamente nosotros no podemos viajar en un avión comercial, así que un avión privado, amigo de Kato, nos llevó a Alemania. Ahí todo era extraño para mí, incluso el olor. La gente era fría y austera y me miraba siempre con desconfianza. Aún así sentía cierta familiaridad con Rumanía, pero muy escasa. Lo suficiente como para que me sintiese cómodo en las regiones poco pobladas de la Alemania a la que nos estábamos dirigiendo. Un lugar coronado por un gran castillo que estábamos viendo a lo lejos, que parecía ser nuestro objetivo. Pero antes de llegar, una anciana apareció en nuestro camino. ¿Turista donde los Korstan? ¿Qué hacéis tan lejos de la civilización? Vengo a ver a Erika. Dile que él está buscando Kato. Es algo de vital importancia. El tono calmado de Kato hizo que la anciana le dejase de mirar con desconfianza, y yo le pregunté que por qué había hablado con esa anciana, qué iba a saber ella de vampiros. Pero la anciana se alejó un poco de nosotros y tapándose la boca llamó a alguien. Tras una breve conversación, nos dijo que podíamos continuar, aunque lo dijo con un tono de tristeza, ya que se le notaba que sus colmillos estaban realmente blancos. No me había fijado hasta ahora de que esa mujer era un vampiro. ¿Pero Kato? ¿Cómo es que un vampiro es tan anciano? ¿Y por qué está a plena luz del día si estamos todavía a las 4 de la tarde? Bueno, chico, he de decirte que la mayor parte de los vampiros no es como conoces tú en tu país, ¿vale? Ah, es verdad, tú no los conoces ni siquiera, los tuyos. Mira, los vampiros alemanes se les conoce por una cosa, y es la magia. Y entre esas magias existe la de cambiar de aspecto. Y de no haber respondido bien, los otros 8 vampiros que estaban escondidos en los laterales se nos habrían abalanzado y obviamente habríamos muerto los dos. Pero no te preocupes, eso no iba a pasar. No iba a venir al cubil de unos vampiros sin estar preparado. Bueno, chico, bienvenido a Alemania. Aquí es donde va a terminar tu formación, en el hogar del archiduque Rudolf Otto von Korstan, un hombre que dirige su familia con mano de hierro desde hace 800 años, un hombre con el que yo no me llevo bien, y un hombre que nos dará respuestas a la muerte de Manfred.